Presenta Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Muy bien, seguimos en la mira, como les habíamos anunciado, con Álvaro García. Álvaro, muchas gracias por estar. Mucho gusto, gracias por la invitación. Ex comisionado parlamentario, ex candidato a la Intendencia de Montevideo, pero hoy te invitamos en tu condición de ex comisionado parlamentario, ¿está bien? Antes de arrancar, vamos a ver una frase que dijo en estos días el nuevo director del CONCAR. Vamos a verla allí. Conviven 10 presos en una celda que es para 3. Gonzalo de la Rosa, director de CONCAR. ¿Qué fue lo que hicimos? Pintamos en el piso aquí del estudio un cuadrado de 2,5 por 2,5, que es lo que nos decían que tiene una celda. Vamos a ver si la podemos ver, el recuadrito ese, el cuadradito ese, que es de 2,5 por 2,5, y le metimos adentro a 10 compañeros. Ahí están. Así se supone que están los presos en celdas de 2,5 por 2,5, parados. Y ahí no hay un water, por ejemplo. Imagínenselo a la hora de dormir, por ejemplo. Gracias por las imágenes. Bueno. Muy gráfico el recurso, está muy bien. Buenísimo. Me hiciste recordar las inspecciones cuando llegaba de repente de mañana. ¿Era más o menos así? Sí. Solo que yo, ponele, si llegaba a las 8 de la mañana y entonces estaban acostados, ese mismo cuadrado habría que imaginarlo con las personas acostadas uno al lado del otro, donde el que estaba acá, suponete, del lado de la ventana, quería ir hasta el otro lado donde estaba el baño, tenía que ir pisándole los pies a todos los demás. Y lo más impresionante, recuerdo alguna mañana de frío casi polar de invierno, que entramos al viejo módulo 3 de CONCAR, fuimos con legisladores en esa ocasión, y hacía calor, pero el calor saturado, del aire viciado. Bueno, imagínate en ese contexto qué se puede esperar desde el punto de vista de la salud, qué se puede esperar desde el punto de vista del proceso, de lo que debe ser un tratamiento, ¿no? Porque esa es la idea que, de acuerdo a la Constitución y a la ley, debe tener la privación de libertad. Esto, digamos, a ver, las cárceles son violentas en todas partes. Intrínsecamente. Intrínsecamente en todas partes del mundo. Sí. Todas partes del mundo tienen algunas características que son casi que, ¿no? O sea, podemos en Estados Unidos, las que están privatizadas, ¿no? O sea, sí, las cárceles de los países escandinavos. Sí, por ejemplo, pero en líneas generales y sobre todo en los países subdesarrollados tienen una cierta característica. Pero Uruguay, que es un país que se precia de ser un poco distinto, digamos, de tener una cierta cultura media, ¿no? Una cierta solidaridad en otros planos, digamos. ¿Por qué tenemos estos niveles de lugares medievales? Es la pregunta que hizo Manfred Novak, el relator de la tortura en el año 2009, que no entendía. Y alguna vez, bueno, lo preguntó públicamente. Cuando me lo preguntó mano a mano, yo le decía, bueno, la misma pregunta hacemos aquí, algunos. Sobre todo llama la atención la falta de racionalidad en todo eso. Una sociedad que apuesta a ciertos niveles de racionalidad sabe que si hace las cosas mal, si encierra mal, después va a tener consecuencias crecientemente complejas en el plano de la seguridad pública. Eso es evidente. Ponele que digamos que la sociedad, que doña María, don José, ponele que no lo entienda, no lo sepa, le pegue en el estómago, pero ponele. Pero la gente que establece las políticas públicas, ahí, ¿no? En ese núcleo, en esa élite. Sí, igual la persona común perfectamente puede entender la racionalidad media de decirle, mirá, si vos a una persona la encerrás en las pésimas condiciones que se encierran, lo único que estás haciendo es complicar la seguridad pública. Pero hablemos de quienes tienen poder de hacerlo, digamos, de quienes tienen poder de hacerlo ahora, hace unos años, hace 10 años, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí yo creo... Siria. No, es un poco más complejo. Yo estos días, ¿sabés qué? Estuve repasando el documento de la Interpartidaria de Seguridad Pública de agosto del 2010. Sí. Quería esperanzarme un poco, ¿no? Y en realidad terminé un poco más desilusionado. Ahí hay una serie de puntos que vos ves y decís, bueno, si esos puntos que tenían el consenso de los 4 partidos con representación parlamentaria se hubieran cumplido
en un 60, en un 70%, hoy no estábamos mostrando un cuadro con el panorama del comienzo del programa. Es decir, no habría 31 muertos, no habría los problemas que existen en materia de menores, por ejemplo. Da la sensación, yo lo vengo planteando ya hace algunos meses, que se ha perdido la prioridad. Es decir, el gobierno ha dejado de lado la prioridad en el sistema carcelario. El Ministerio del Interior ha ido priorizando otros temas, no digo que no tenga razón, porque hay barrios que están fuera de control, donde las ambulancias no entran de noche, donde los patrulleros no entran. Es decir, la seguridad pública está complicada, pero no por eso... ¿Me perdonas que te corte? Sí, claro. Porque quisiera dar medio paso para atrás, porque vas a llegar ahí, por lo que veo, pero yo recuerdo que siendo vos ocupando el cargo de comisionado parlamentario, sí, yo te traje aquí y vos me decías que dentro de las políticas de seguridad, el gobierno del Frente Amplio, por lo menos en lo que eran políticas carcelarias, estaba bien encaminado, estaba bien rumbeado, me dijiste en aquel momento. Sí, y lo volvería a decir, Gabriel. Lo que pasa es que esa entrevista debe haber sido en 2012. Sí. Y bueno, ahí veníamos de la interpartidaria de seguridad y se estaba empezando a dar cumplimiento a lo acordado. ¿Qué pasó después? Es lo más parecido al conductor que le pone el freno de mano, es decir, que le quita velocidad a un proceso y que decide poner la prioridad en otro aspecto. Y entonces, la cuestión es que cuando se abandona, porque prácticamente se ha abandonado, la acción, diría, focalizada, intensa en el sistema carcelario, para dejar inconcluso un proceso que no estaba terminado, lo que se hace es perder en buena medida todo lo logrado. Lo que con mucho esfuerzo se logró. Mirá, perder el control de una cárcel es facilísimo. Recuperar una baldosa es lo más difícil que hay. Y esa es la sensación que tengo. ¿Y sabes por qué? Andá a la ley de presupuesto y vos vas a ver que está el programa de alta dedicación, el PADO, que se contratan los becarios para la seccional, es decir, hay una apuesta a todo lo que tiene que ver con determinados aspectos de la seguridad pública. Y prácticamente que un abandono de lo que es la gestión de la privación de libertad. ¿Por qué un abandono? Porque hay un solo artículo donde se establece que el Ministerio del Interior tendrá que designar una comisión que haga un cronograma para el pasaje de las cárceles fuera del Ministerio del Interior. Si la máxima napoleónica es que cuando no querés algo, nombrar una comisión, bueno, estamos en ese plano. Bueno, los resultados están a la vista. Y el problema grave es que el Ministerio no habló de esto, miró para otro lado, todo este año, el año pasado, donde las cifras de muertes y de enfrentamientos violentos se dispararon. 31 muertos, ¿qué quiere decir? Quiere decir un 50% más que en el año 2010, donde murieron 12 personas en el incendio de Rocha. Es decir, vos tomás el peor desastre de la historia carcelaria, le sumás todos los muertos en incidentes violentos en un año, aumentalo un 50% y esa es la cifra actual con el año todavía no terminado. Y el Ministerio mirando para otro lado, sin decir nada. Sin decir, mire, tenemos un problema, esto vamos a actuar de determinada manera. Y la primera intervención es salir a sembrar la sospecha, la duda de que puede ser un plan de desestabilización, la connivencia. Es decir, en lugar de ir a lo profundo, aceptar el problema, que hay una crisis, aceptar y decir, miren, estamos trabajando para resolverla, hace la más fácil, que es echarle la culpa a otro o a un complot. Es decir, acá la teoría conspirativa es lo peor. Tengo que ser honesto porque yo he elogiado políticas del Ministerio del Interior. En este aspecto yo hablé en estos días con gente del Servicio de Inteligencia Penitenciario y me descartaban de plano que esto pudiera ser producto de un complot. Pero no me lo que me decían la gente que yo conozco ahí adentro, que la conozco hace mucho tiempo, digamos, que no tienen por qué mentirme, ¿viste? Me decían, el problema es que hay dos tipos para 700. Sí, hay dos para 700 y de noche hay uno que se va a hacer no sé qué y queda uno ahí a la oscura con 500 tipos. Bueno, está bravo de encarar eso, ¿no? Ya que hablamos del incendio de Rocha, el día del incendio en la cárcel de Rocha había 143 internos y 5 policías. Pero esa misma noche en el CONCAR había 500 por módulo con 2 o 3 policías. Entonces, lo que no alcanzo a entender, ¿por qué? Después de haber hecho una inversión fabulosa en locales y en todo lo demás, la gestión sigue siendo la misma gestión de mala para abajo, por lo menos,
y que tiene este resultado de muertes. Es evidente que no puede haber 31 muertos que sean el resultado de una conspiración de 9 meses. Si tomamos las cifras de 2015 y 2016, cualquiera se da cuenta que la explicación de un supuesto complot no es otra más que otra excusa más que pone el Ministerio del Interior, en lugar de enfrentar las cosas y decir, tenemos una dificultad y estamos trabajando, y eventualmente pedir el apoyo político, explicarle a la oposición qué se está haciendo y pedir el apoyo para eso. Vos ensayaste una respuesta que fue, de pronto el Ministerio tiene otros problemas y están focalizándose... Pero no, es excluyente. No es excluyente. Yo simplemente intentaba describir por qué el Ministerio hizo eso. En realidad, no solo no lo comparto, sino que los resultados son pésimos. ¿Qué precisás para, recomponer? Primero, reconocer. ¿Qué se precisa para resolver un problema? Primero, reconocerlo. Sí. ¿Qué se necesita para resolver una situación que se ha ido de las manos? Por ejemplo, si hay en un barrio que está prácticamente fuera de control, peleas todos los días, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber presencia policial y que la policía actúe preventivamente y que reprima para evitar que un incidente menor se transforme en una cadena de incidentes mayores. ¿En las cárceles es lo mismo, es exactamente igual, pero con la ventaja para la fuerza pública, que es un recinto cerrado, que lo puede vigilar de otra manera si tiene los recursos, si tiene cámaras, si tiene funcionarios, si tiene voluntad y si le da apoyo a los funcionarios. Porque si tenemos un montón de funcionarios que tienen miedo, y no por cobardes, sino porque saben que llevan las de perder. Y bueno, seguramente si hay un problema tratarán de no exponerse, por lo menos de una manera abiertamente riesgosa. Entonces, la primera medida, Gabriel, era evitar que esto pasara. Sí. Es decir, evitar perder el control. La segunda medida, en todo caso, es recuperar el control. Eso se hace disponiendo el ejercicio de la autoridad, la fuerza dentro de la ley, la fuerza dentro de la racionalidad y la ponderación que establece la ley orgánica policial, esos son los principios aplicables, y después siendo un poquito más creativos que venir y trancar a todo el mundo, pues sobre todo cuando trancás a 10 en una celda, estás potenciando el problema. Bueno, Petit dice que uno de los factores de la violencia es la tranca. Sí, estoy de acuerdo. Es lo que se hace cuando tenés una situación violenta y la encapsulás, la potenciás. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay experiencias a nivel comparado que han dado resultado exitoso. Por ejemplo, un plan de prevención de la violencia y de reducción de los homicidios en las cárceles. ¿Cómo se empieza? Bueno, hay factores que son elementales. Un primer paso es evitar que las mafias, que los grupos organizados manden dentro de la cárcel. En la cárcel no pueden mandar los brazos gordos, tienen que mandar los funcionarios policiales, tiene que mandar el Estado, mandar dentro de la ley. ¿No se había terminado eso? No, la prueba está que no. Había remitido en algunos escenarios menores, pero no se terminó. Y no se terminó, por ejemplo, porque en el CONCAR nunca fue bloqueada la posibilidad de hablar por celular. Entonces tenés grupos criminales que están hablando 24 horas. ¿No funcionaba eso? Eso está funcionando desde fines de 2012 en el Penal de Libertad, solamente. Ah, ¿solamente? Solamente. Álvaro, pero cuando vos me decías, cuando vos ponías el ejemplo del 2012, ¿no? 2012, no, 2010. ¿Cuándo dijiste la interpartidaria? No, lo de la cárcel, lo de Rocha. Rocha 2010, julio 2010. 2010. En el 2010, ¿también había dos policías cuidando 700 presos? Sí. ¿Y por qué no pasaba entonces? No, pasaba. Lo que pasa es que en lugar de haber, 30 o 40 muertos, pues vamos, sí. El año pasado fueron casi 40, la cifra era de alrededor de 20, digamos. Igual pasaba. Lo que ocurre es que se va volviendo cada vez más violenta la convivencia, cada vez hay más enfrentamientos, y el problema que esto, reitero, implica descuidar un flanco de la seguridad pública. ¿Qué razón tenemos nosotros para pensar que los que andan a las puñaladas matándose adentro de la cárcel después se van a comportar de otra manera cuando salen al barrio? Van a hacer lo mismo. Obvio. Es obvio. Obvio. Entonces, bueno, frente a algo tan obvio, lo que debería hacer el Ministerio, en lugar de ensayar este tipo de explicaciones donde se habla de una conspiración que no se sabe bien cuántos son, desde cuándo y todo lo demás, si tienen alguna sospecha, pues señores, investiguen hasta el fondo. Y cuando tengan las pruebas la traen y nos dicen, miren, pasó esto, hemos tomado tal medida. Ahora, no se explica 30 muertos, 40 muertos por una teoría conspirativa. Ahí lo que hay es un problema de malas prácticas institucionales. La violencia intragrupal, porque hay dos formas de violencia, la violencia institucional y la violencia intragrupal.
Violencia institucional es el hacinamiento, es el mal uso de la fuerza, es la ausencia del uso de la fuerza. Pero la violencia intragrupal es que se anden matando, y cuando la gente se está matando, eso es el reflejo, es el resultado de malas prácticas institucionales, que son esas las que hay que modificar. El CONCAR tiene 3.500 presos y está previsto para 1.600. Un poco más, ponele con los nuevos módulos. Problema, pero igual, hay una superpoblación importante. Existe un problema de superpoblación en algunos sectores. En general, si vos tomás toda la densidad del sistema carcelario, bajó. Pero tenés áreas que están igualmente complicadas si las comparás de ahora y 10 años atrás. Entonces, se construyó muchísimo. Mirá que lo que se invirtió es enorme. Yo recuerdo que vos una de las cosas que me decías era y sin embargo sigue el hacinamiento en algunos escenarios. Y no es casualidad que justamente todos estos problemas de violencia endémica se producen en esos contextos. Ojo, una crisis de seguridad, porque esta es una crisis de seguridad, genera inestabilidad. Y en un contexto de inestabilidad en cualquier momento puede haber un motín. No lo estoy anunciando para mañana ni nada, pero esta película ya la vimos. Entonces vimos cárceles que empezaban a complicarse, como una especie de barco que empieza a la deriva, y en algún momento un factor ocasional determina un motín y de ahí una crisis carcelaria. Eso fue lo que pasó en 2012. Sí. ¿Cuál fue el factor emergente? Es decir, el factor ocasional. Mataron a un policía. ¿Por qué mataron a un policía? Porque estaban armados. ¿Por qué estaban armados? Porque dejaban entrar armas. Bueno, entonces te das cuenta cómo los problemas de gestión en una mañana, en un momento, te generan una crisis. Y una crisis en el sistema carcelario muchas veces se traduce en una crisis de seguridad pública. Cuando vos tenés un sistema carcelario inestable, tenés a la policía en jaque, tenés a la republicana que tiene que ir a apagar los incendios, y entonces en ese mismo momento puede pasar perfectamente cualquier evento en un barrio y es mucho más difícil de controlar. Ay, pero ¿por qué habiendo tan pocos policías para tantos presos hay tan pocos policías muertos? Bueno, yo creo que el personal está sometido a niveles de estrés y de violencia que son altísimos. Y bueno sería que hubiera más muertes, ¿no? Por favor, ya bastante. Ya sé, pero digo, está claro. Pero llama la atención, ¿no? Y lo que pasa ahí, yo creo que el personal desarrolla estrategias de supervivencia. Estrategias de supervivencia. Lo cual no quiere decir que esté seguro o que esté bien. No, está bien. Sino que aprenden a esquivar el golpe. No entro, que voy a entrar. Y claro, y entonces el problema es que cuando el día a día se transforma en un desafío de cómo sobrevivir, bueno, entonces ahí olvídate de una gestión racional, planificada, con objetivos y con resultados. ¿Qué harías? ¿Qué hay que hacer? Te doy... Dale, resolucioname esto. Bueno, lo primero, reconocería la magnitud del problema. Lo segundo, le daría respaldo al personal. Lo tercero, ya como plan de mejora y de reducción de la violencia, estimularía los liderazgos positivos dentro de las cárceles. Dejaría que se construyeran liderazgos positivos. Por ejemplo, intentamos hace 10 años la elección de delegados para que mediaran. No para que resolvieran los problemas que son de gestión, sino para que ayuden en situaciones que a veces juegan un papel muy importante estos líderes, ¿no? Los líderes buenos, no los brazos gordos. ¿Qué más? Y bueno, es evidente que cortaría todos los vínculos del crimen organizado entre la cárcel y el barrio. Es decir, y esto es simplemente un repaso de algunas medidas elementales esto último que dijiste. De la primera hoja. Lo que estoy diciendo está en la primera hoja. Esto último que dijiste no es sencillo, ¿no? Que no sea sencillo no quiere decir que no se deba hacer. Que no se deba hacer, pero que se puede hacer. Es cuestión de voluntad. A ver, cuando el Ministerio decidió cruzar el límite, y el límite que le pretendían poner los brazos gordos en el penal de Libertad, dijo: vamos a bloquear los celulares. Y entonces vinieron las profecías del fin del mundo. Sí. A esto se revienta todo, se pudre todo, vuela el penal de Libertad. Bueno, y en ese momento el comando del recién creado INR bancó. Y yo en su momento dije, esto está bien, esto es el comienzo de la recuperación de la legalidad perdida. ¿Por qué se frenó eso? ¿Por qué no se siguió avanzando en el CONCAR, por ejemplo? ¿Por qué? Bueno, lo tendría que contestar el ministro del Interior. Esto es una decisión del Ministerio, no es una decisión del director de cárceles. ¿Por qué, teniendo toda la tierra que hay, por ejemplo, en el Centro 2, hay tan poco cultivado? Hay algunas hectáreas cultivadas, pero ¿por qué no hay más? Bueno, esa es una cuestión de definición de política y luego lo más complicado, que es sostener la política. Bueno, yo creo que a esta altura, hoy estamos hablando de cárceles, otro día me encantaría hablar de lo mismo, pero en materia de seguridad pública. ¿Por qué no se toman determinadas medidas? Se nos dice que en realidad ahora el Ministerio dice estamos empezando a tener resultados.
Bueno, 6 años para tener los primeros resultados en el combate de determinados delitos. Es demasiado. Te voy a invitar un día para debatir con alguien del oficialismo sobre el tema de seguridad pública, porque ya lo hemos hablado fuera del micrófono alguna vez y vos me has hablado de la falta de una estrategia global y todo eso. ¿Sí? Así es, cómo no. Encantado. Te agradezco mucho por haber venido. Mucho gusto, gracias. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. No hay programa, el otro. Que pasen bien.